Hola chicuelis, ¿cómo están? Primero que nada me quiero disculpar con vosotras y vosotros por la demora con este video. Me hubiese gustado mandarle antes, pero siendo honestos, en estas épocas son bastante pesaditos para mí por la cantidad de laburo que hay. Gracias a Dios y las señores. Bueno, voy a tratar de hacer lo más resumido posible este video. Cualquiera que tenga alguna duda, que no dude, valga la redundancia, en escribirme al privado y preguntarme sobre eso puntualmente, o sobre eso puntual que no entiende. Y tipo, si no entiende, nada, deja. Bueno, pero les recuerdo que el examen no se debe realizar con otro programa que no sea Photoshop, sí o sí tiene que ser Photoshop, específicamente la parte de los cortes. Y yo cuando se hace en otros programas, ya les aviso. Bueno, primero que nada, que lo que van a hacer es descargar los materiales que están en la plataforma, son 6 imágenes en total. Hay un ejemplo ahí re mal hecho, pero ahora vamos a volver a hacer otra vez, a ver si podemos hacer mucho mejor. Lo que vamos a hacer es que se les va a descargar así encriptado, y lo que vamos a hacer es copiar, voy a copiar y voy a pegar en una carpeta que tengo acá, que es de medios digitales. Voy a pegar y voy a extraer aquí. Como yo ya extraje hace rato, capaz me salga. Ah, no, no me sale. Bueno, acá están todas las imágenes, incluyendo mi cédula ahí, de las imágenes que vamos a utilizar para poder realizar esta composición que ven acá. La composición, el trabajo en sí se llama un mood board, un cuadro de inspiración, eh, con lo que ustedes ya hacían normalmente en forma de collage. Ahora lo que vamos a hacer es en el programa de Photoshop. Eh, bueno, vamos al programa para no extender mucho porque ya la mitad del video ya estoy ocupando. Vamos a ir en archivo, vamos a ir a nuevo. Acá nos va a aparecer una ventana que es para crear el documento, donde dice nuevo documento para las personas que van a trabajar en la computadora del laboratorio. No creo que les salga así, seguramente les va a salir ya al... O sea, no creo que tengan estas opciones predeterminadas de tamaño, entonces van a tener que crear sus propios documentos de forma manual, al igual que todos. En este caso, para las personas que tengan esta ventana y con estas opciones, vamos a irnos a la parte de imprimir. Vamos a seleccionar A4, vamos a cambiar la orientación a horizontal porque está en vertical, vamos a pasar a horizontal. Vamos de milímetros, ya que está en impresión, sí o sí nos va a la unidad de medida, siempre se expresa en milímetros, entonces lo que nosotros vamos a cambiar es a píxeles, y la resolución que esté en 300 o en 240 por lo menos, y el modo de color siempre RGB, ya que es un material para pantallas nada más, no para impresión. Acá donde dice contenido de fondo vamos a darle transparente, acá transparente, y ahí le vamos a dar crear. Ahí ya tenemos creado nuestro documento. A diferencia de Illustrator, acá en Photoshop se trabajan por capas que están en este lado de la ventana. Si no les aparece estas ventanas de esta forma, lo único que van a hacer es cambiar la configuración. Acá pasen de fotografía, pasen nuevamente a aspectos esenciales, y ahí ya les va a salir estas configuraciones predeterminadas. Solamente vamos a trabajar con las capas y por ahí con algunos ajustecitos, pero lo principal van a ser solamente las capas. Para abrir las imágenes o tener las imágenes dentro de este documento, lo que vamos a hacer es arrastrar al programa todas las imágenes. Yo tengo ya seleccionadas las imágenes en una carpeta por separado, entonces yo selecciono todas las imágenes. Se pueden hacer también arrastrar las imágenes de forma individual, uno a uno, pero yo ya voy a arrastrarlas todas para tenerlas todas en el programa y no tener que estar arrastrando constantemente. Al arrastrar, lo que vamos a hacer es darle Enter hasta que se adicionen todas las imágenes que agregamos, que son 6 en total. 4, 5 y 6. Ahí está. Ok. El orden de las imágenes depende del orden de las capas. El último, que sería el primero que aparece acá, es lo primero que se ve. Y lo primero que está acá abajo es lo último de la capa. Por ende, si yo quiero tener este elemento que está en la parte de atrás, traer hacia adelante, lo único que tengo que hacer es arrastrar acá en la parte de capas, llevar en la parte superior. Y ahí ya tenemos en la parte de adelante esa imagen. Ok. Como esta va a ser mi imagen de fondo, entonces en realidad va a estar en el fondo, lo voy a poner bien en el fondo. Las imágenes que voy a cortar, las imágenes que hay que cortar solamente son dos, obligatoriamente solamente son dos. Si quieren pueden cortar tres, ya que tengo tres imágenes de personas acá. Pero también lo que pueden hacer es utilizar elementos como figuras o alguna forma para poder introducir una imagen dentro de una figura, sería la palabra entonces. Bueno, y voy a traer todas las imágenes que voy a cortar en la parte de adelante, y en la parte, sí, en la parte de adelante, y las demás voy a ocultar para que no me molesten, para que no me estorben. Voy a cortar primero esta imagen. Hay dos formas de cortar una imagen. La primera y la más fácil, es y sirve para las personas que tienen el programa de Adobe Photoshop en la versión CC, o las versiones que son a partir del 2020. 2019 creo que no tienen. Ok, bueno, para hacer esa primera forma de corte, lo que vamos a hacer es seleccionar la imagen que vamos a cortar, que en este caso es la imagen número 2, que está como
es la primera imagen. Voy a seleccionar esta herramienta que se llama herramienta marco rectangular, lo voy a hacer solamente un clic y luego se me va a habilitar esta opción que dice seleccionar y aplicar máscara de recorte. No se lo ve todo, pero es seleccionar y aplicar máscara de recorte. Dice, ¿verdad? Ok, le doy clic. Ahí tarda un poquitito y lo que hace es desaparecer la imagen, ¿verdad? Una vez que yo le dé seleccionar sujeto, que es otra ventanita que no me vuelve a salir acá, le vamos a dar seleccionar sujeto y ahí va a hacer una selección inteligente que es por contraste o por ejemplo, o por enfoque, ¿verdad? Si el fondo está desenfocado y tenemos una persona adelante, va a seleccionar la imagen, o la persona en este caso, como es este ejemplo, o en todo caso, por ejemplo, si hay un contraste de colores, por ejemplo, el fondo es un color negro y las letras son amarillas, bueno, va a seleccionar las letras y no el fondo. Pero igual también se puede invertir, ¿verdad? Ok, acá todavía tengo, aquí es una selección inteligente, más o menos seleccionado, como les dije, por medio de contraste o por enfoque, seleccionó la imagen de la persona que era la que estaba enfocada. Pero todavía hay acá algunos elementos, o sea, hay unas partecitas del fondo que todavía quedaron. Lo que vamos a hacer es acercarnos, la letra, vamos a apretar la letra Z y nos va a aparecer la lupita y con el signo más y le vamos a hacer una selección y nos acercamos. Ok, acá con esta herramienta lo que vamos a hacer es cambiar de positivo a negativo, el tamaño en 3 o 4, yo le dejo en 3 y lo único que voy a hacer es dos clics, un clic sostenido en esta parte negra, porque acá hay dos tonos. Entonces, todo esto sin soltar, sostenido y aguardo, suelto ahora estoy creando la selección para borrar y me queda la parte blanca. Hago lo mismo, hago una selección sostenida, arrastro y ahí ya borro. Quedó esta pequeña partecita y esta partecita que lo vamos a arreglar fuera de esta ventana. Ahora le vamos a dar OK. Creo que en el pelo también hay algo blanco. En este caso, para cortar el pelo vamos a utilizar la herramienta que está abajo. Es otro pincel para perfeccionar bordes de pelo en realidad. Este no vamos a usar en negativo, no es que vamos a borrar esto, lo que vamos a hacer es adicionar, porque esta herramienta lo que hace es buscar información de cabello, ¿verdad? Solamente cabello, por eso solamente funciona para el cabello. Lo que vamos a hacer es una selección ahí y ya está. Y ahí le voy a dar OK. Después puedo arreglar eso. Una vez que le dé OK, voy a alejar la letra Z y me va a aparecer la lupita y aprieto el botón Add para que me cambie de positivo a negativo. Aprieto Add y cambia a negativo. OK. Luego de que le coloque el fondo, yo voy a ver si la imagen todavía tiene. No sé si acá alcanzan a ver que tenemos en esta misma capa se creó como otra capa al lado de la imagen. Esta capa lo que hizo fue crear un positivo y un negativo. Lo que nosotros vemos como negro en esta parte sería lo del fondo, ¿verdad? Es lo que no está, sería el negativo. Y lo que está en blanco es el positivo, es lo que sí quedó de la imagen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero adicionar imágenes del fondo para recuperar parte de la imagen, que por ahí se cortó el labio, qué sé yo, con esa herramienta inteligente, lo que hago es, me ubico primero que nada en este cuadradito donde está el negro y el blanco, utilizo la herramienta pincel que está por este lado, herramienta pincel. Tengo que ver que el pincel que vaya a utilizar sea de un trazo homogéneo. Y acá tenemos la dureza del pincel. La dureza del pincel tiene que ver con qué tan fuerte va a ser el trazo. ¿Ven? Acá, por ejemplo, es un trazo súper duro, con un corte bastante violento, por decirlo de alguna forma. Lo que vamos a hacer es para poder tener como un difuminado en el bordecito, es bajar la dureza, vamos a dejarle en el 15 por ahí. Y incluso podemos bajar la medida, ¿verdad? Cambiar la medida. Y ahí vamos borrando. Así también, como si el fondo el fondo que acá está en negro es el negativo, es lo que no está. Entonces, nuestro pincel tiene que estar en negativo, también tiene que estar en negro. Si yo quiero borrar parte de la imagen, o sea, agregar más negro, entonces el pincel tiene que estar en negro. Si yo quiero agregar cosas del fondo, si yo quiero traer cosas del fondo nuevamente, porque se me borró, entonces cambio al pincel blanco, porque acá lo que es positivo está en blanco, y lo único que hago es pintar nomás. Y ahí va adicionando nuevamente. Es muy importante que tengan en cuenta el tema del tamaño y la dureza. Si ustedes ponen demasiado alto, los cortes o los trazos van a ser bastante bruscos, por decirlo de alguna forma, como les digo, trazos bastante duros. Ahí luego, como dice la palabra, es muy duro el trazo, entonces vamos a hacer un pincel un poquito más suavecito nomás, que entre el 10 y el 15 por ahí ya es lo ideal, teniendo en cuenta la calidad de esta imagen más que nada. Y otra cosita que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, acá donde dice suavizar. Si ustedes tienen en cero, el pincel se mueve mucho más rápido, es mucho más rápido y por ahí no hay un corte un poquito más descuidado. Pero si nosotros aumentamos en 80, de 80 a 100 por ahí, el trazo suele ser un poquito más suavizado, las terminaciones son más curvas porque el movimiento del pincel es mucho más lento. Esto es más que nada para las personas que tiemblan mucho. Yo, por ejemplo, tiemblo bastante, entonces sí o sí tengo que colocar el trazo en suavizado para que sea un poco más lento. Ahí, por ejemplo, yo le quité mucho, entonces lo que hago es cambio nomás el color de mi pincel del negro paso al blanco. ¿Cómo cambio? Aprieto la letra X y cambia el color del pincel. Nuevamente, quiero borrar X y voy cambiando X y agrego nuevamente.
Esta es una de las formas de corte, ¿verdad? Otra forma de cortar, y también es parecida a esta, pero con otro método, sin utilizar esa herramienta inteligente, es con una selección manual. Voy a ocultar este y voy a pasar a la otra imagen. Oculto nomás esta imagen, no es que borré, solamente oculté. Ok, pasa esta imagen a la siguiente imagen. Y lo que voy a hacer es seleccionar la imagen que quiero cortar y voy a utilizar la herramienta. En la herramienta seguramente va a estar como predeterminado este icono que dice herramienta lazo. Lo que vamos a hacer es apretar fuerte, vamos a sostener ahí y nos va a aparecer las demás opciones. Vamos a utilizar la herramienta lazo poligonal. Lo que vamos a hacer es una selección así rápida nomás. Esta selección funciona por clic. O sea, yo hago un clic y se genera un trazo. Otro clic y termina. Ahí. Entonces voy a hacer una selección rápida. Clic, 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 clic. Hago el clic porque, para que sepan que hay que hacer un clic por cada. Es como la herramienta de pluma en Illustrator. Funciona por nodos. Solamente que este no se visualiza. Entonces vamos a seleccionar todo así rápidamente, lo más al borde posible que puedan. Si quieren acercarse, o sea, si quieren hacer más al borde, pueden acercarse nomás más. Ok, ahí ya hice una selección. Cierro el trazo y se me forma esta selección, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es, sin tocar nada todavía, voy a crear esta misma máscara de recorte, para poder también tener el negativo y el positivo. Me voy a ir en la parte inferior, en este lado del programa, y aquí bien abajito, en este rectangulito que tiene un círculo que parece la bandera de Japón, vamos a darle un clic. Y ahí se nos genera esta máscara de recorte también. Lo que nosotros seleccionamos fue esta imagen, solamente que sin dar, o sea, sin hacer tantos detalles, ¿verdad? Nosotros también podemos hacer ya esa selección más detallada, así como yo hice al inicio, pero ya bordeando más, ¿verdad? Pero yo quise hacer mucho más rápido más, porque total voy a terminar, o sea, voy a tener más luego el mismo resultado, voy a tener que pasar más luego por este mismo proceso, sí o sí, ¿verdad? Que es la de, bueno, vamos a utilizar la misma cosa que el anterior. Vamos a utilizar la herramienta de pincel. Vamos a cambiar el trazo. Yo, por ejemplo, en este caso, suelo aplastar, como ven, la pluma, esto que ven acá, es de forma circular, ¿verdad? Y como nuestra imagen tiene muchas esquinas, muchos vértices, que son terminaciones casi triangulares, entonces lo que yo hago es aplastar mi pincel y cambio la orientación, así como en un 45, por ahí, en un ángulo de 45 más o menos dejo mi pincel. Y esto puedo ir cambiando de acuerdo. Ahora, por ejemplo, en este caso, tendría que usar en este ángulo para esta parte. Y para la parte de arriba, sería de este lado, ¿verdad? Pero es cuestión de ir cambiando. La dureza, vamos a dejarla ahí en 16 y el tamaño también está bien ahí. Ok, ahora le doy OK, o sea, no hace falta dar OK, lo único que hay que hacer es el trazo. Ahora, mi pincel está en blanco, tengo que cambiar a negro porque lo que yo quiero es borrar el fondo, entonces voy a poner en negro. Y voy pintando de a poco. Para que podamos ver, como el fondo es transparente, nuestro fondo es transparente y no sé qué tanto blanco, o sea, no puedo distinguir si quité mucho blanco o no, lo que puedo hacer es ponerle un fondo, más que nada para poder ir viendo. O sea, yo lo que hice fue activar más la capa de atrás, ahí para que yo pueda ver qué tanto me queda todavía de blanco. Esto le puedo bloquear, acá con este candadito, ahí le bloqueo, y ahí eso no se me va a seleccionar nunca. Ok, vuelvo otra vez a la herramienta del pincel y continúo, selecciono la imagen, selecciono la parte negrita, no en la imagen, no tiene que estar acá, tiene que estar en este cuadradito, y ahí sí, pinto y voy borrando. Este proceso es más para las personas que van a trabajar en el laboratorio, porque yo sé que los programas de ahí no tienen esta opción predeterminada ya de corte inteligente. Entonces van a pasar por este proceso. O aquellas personas que en sus computadoras también no tengan una versión más actualizada. Yo sé que muchas veces también, dependiendo de la computadora, es el tipo de versión que soporta ahora. Ahí. Acá en la parte del pie, por ejemplo, yo, Pablo Iván, teniendo en cuenta el tipo de imagen que tengo, resolví cortarle las piernas ya nomás. Y mostrar solamente desde esta parte. Una, una acotación en cuanto a eso, realmente no es recomendable cortarle las piernas a nadie. Es decir, yo por ejemplo le dejaría más o menos ahí, más o menos donde todavía veo un poquitito de la pierna y un poquito de la parte de atrás. Pero, o sea, lo ideal sería no cortarle las piernas, ¿verdad? Pero en este caso, como hay un objeto adelante de la otra pierna, entonces, bueno, vamos a quitarle nomás hielo porque sí o sí va a quedarse sin pie a un lado. Y lo voy a dejar más o menos ahí. Ahora, para seguir con el resto de la composición, lo que voy a hacer es, voy a aparecerle a la otra chica, a la otra imagen, y voy a ir adaptando la medida. Bueno, este lo voy a agrandar un poquitito más, ahí más o menos. Ahí, bueno, ok. Luego, esto también, es lo que voy a hacer es bajarle un poquitito más. Voy a crear una composición de forma diagonal. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es lo que le había dicho hace rato, lo de crear una forma e introducir un objeto dentro de ella, ¿verdad?
En este caso lo que voy a meter dentro del objeto van a ser la paleta de colores, voy a aparecer toda la paleta de colores. Esta paleta de colores pueden hacer de forma individual también. Y este plano del detalle, ¿verdad? Ok. Voy a irme a la herramienta de forma, que es este cuadrado que está acá. Voy a presionar fuerte para que me parezcan las demás figuras y yo quiero colocar en una elipse, o sea, en un círculo. Entonces selecciono y creo la forma. Aprieto Shift para que el círculo sea proporcional y no sea aplastado. Porque si esto es sin apretar nada y esto es apretando Shift. Creo que creo la forma. Y lo que voy a hacer es introducir, voy a agrandar un poquito más. Y lo que voy a hacer es introducir esta imagen dentro de esta figura. Para hacer eso debo ubicar la imagen sobre la figura donde yo quiero meter, o sea, donde quiero introducir. O sea, en este caso el detalle va a ir sobre la figura. Ahí voy a ubicar bien la imagen, ahí más o menos. Y ahí le doy clic derecho y ahí donde dice crear máscara de recorte, le doy un clic y va a generar una máscara de recorte y esta es la figura. Yo puedo agrandar todavía el círculo o en todo caso ir moviendo sin ningún problema. En todo caso también voy a ir bajando más la imagen o puedo seleccionar juntas, aprieto Shift y la otra capa y ahí puedo mover juntas. Ahí ya suelto Shift y puedo mover esta figura. Ok, lo voy a dejar acá, esta figura, un poquito más separado. El color también voy a colocar en una forma. Lo que voy a hacer es girar. Para girar me ubico, me posiciono en la esquina y me aparece el cursor con dos puntas y ahí lo voy a girar. Apretando Shift, el giro son en grados redondos, por ejemplo, 180, 90, 270. Ok, acá más o menos yo voy a colocar el color. Voy a crear una figura, un cuadrado en este caso, para introducir el color dentro de esa forma. Entonces me coloco la capa, ubico sobre la figura, clic derecho y crear máscara de recorte. Y allí ya tengo ya nuevamente un elemento más dentro de un objeto. Ahora voy a mover nomás. En este caso, como es una imagen y son colores, lo que puedo fácilmente aplastar, no ocurre nada en este caso, ¿verdad? De que solamente son paletas de colores. Ok, ahora me alejo, creo otra figura para poder introducir la tela, ¿verdad? Lo único que voy a hacer es duplicar esta figura, voy a apretar Alt, arrastro abajo y tengo otra figura. Lo que voy a hacer es mover para ubicar en otro lado, poder ver también. Disminuyo el tamaño de la figura, la tela coloco sobre la figura, clic derecho, crear máscara de recorte. Y por último, voy a hacer mi fondo. O sea, yo utilicé esta imagen, que en teoría sería la imagen que me inspiró para poder crear este hermoso vestido. Ahí, agrando lo que pueda. Ahí yo le voy a dejar hasta ahí nomás y le quiero hacer como un fondo en color. Quiero que tenga como unos bordes en color azul marino. Que lo único que voy a hacer es crear una forma. Luego de crear la forma, a la forma le voy a dar el color. Antes de dar el color voy a mandar abajo para que pueda tomar el color porque no tomé antes. Ahí. Hago clic, me voy en este cuadradito de los colores y ahí me sale el cuentagotas. Y voy a tomar este azul por ahí. Tomo el azul y le doy OK. Y este es el color que quiero que tenga de fondo. Esta imagen está muy nítida, entonces lo que hace es se me mezcla con la imagen. Entonces lo que voy a hacer es desenfocar. Voy a filtro, desenfocar gaussiano, me va a aparecer esta ventana y le voy a dar el desenfoque de acuerdo, o sea, como yo. Ahí, por ahí. No quiero que se vea tanto, pero tampoco no quiero que se pierda la información. Ahí más o menos. Aunque yo le doy un desenfoque y no llama tanto. Incluso puedo desenfocar más. Le voy a dar más doble clic al filtro que se formó acá abajo y le voy a aumentar más. Ahí, okay. Ahí tengo un fondo más difuminado. Estas figuras que yo creé tienen trazos. Los círculos tienen trazos y no quiero que aparezcan con trazos. Voy a seleccionar solamente los círculos, ambos círculos, y me voy a ir a la figura. Tengo que seleccionar la figura y acá donde dice trazo le voy a dar negativo. Y ahí tenemos la figura sin fondo. Ahora lo único que faltaría es arreglar esta imagen, que aquí hay unas partecitas. Voy a seleccionarme en el negro, la herramienta pincel, y ahí voy a ir adicionando más imagen. Bueno, evidentemente esto ya no es, entonces le borramos. Voy a acercarme para poder ver mejor. Ahí, más o menos. Me alejo nuevamente. No importa que no sea así demasiado perfecto, pero tampoco demasiado feo. Bueno, por ahí es salvable. Por último, voy a agregar la palabra, el título del trabajo,
que es el mood board. Voy a crear una nueva capa. Acá el texto, vamos a agregar primero que nada una nueva capa, vamos a hacer más que aparece aquí, luego vamos a irnos a la barra de las herramientas, en la letra T, vamos a hacer un clic, luego vamos a hacer un clic sobre, o sea, sobre el espacio donde queremos que se cree el texto y vamos a escribir el título que es mood. Ustedes pueden elegir el tipo de letra, el tamaño, la posición, eso ya es eh, libre decisión de vosotras y vosotros. Ahí quitarle un poco el espacio, letras, cambiar una letra más gruesa. Allí. Y después también esta figura tiene un trazo todavía y lo voy a quitar. Selecciono la herramienta, primero en la capa donde está la figura, me voy a la herramienta y luego elimino el trazo. En realidad tengo que eliminarlo. Ahí. Y ahí está el trabajo. Esto es todo lo que hay que hacer. Ahora lo que vamos a hacer es exportar el trabajo. Vamos a ir a archivo, guardar como, y vamos a guardar como PDF. Guardar como PDF. Y vamos a escribir el nombre del trabajo. Le damos a guardar. Vamos a poner calidad, impresión de alta calidad, tamaño de archivo más pequeño. Acá vamos a darle clic. Conservar capacidades de edición de Photoshop e incrustar miniaturas. Vamos a ver la compresión, que esté entre 150 a 300, también puede decir acá. La calidad de la imagen vamos a poner media. Y eso es todo. Le vamos a dar guardar PDF. Ok. Y ahí está guardando el PDF y ya está listo. Y eso es todo, niños y niñas. Nos vemos el día del examen y para quienes tengan dudas con alguna de las partecitas o alguna de las herramientas, que no duden, o sea, no duden en escribirme, que estoy aquí a disposición de vosotras y vosotros. Introducir el color dentro de esa forma, entonces la capa ubico sobre la figura, clic derecho y crear máscara de recorte. Y allí ya tengo ya nuevamente un elemento más dentro de un objeto. Ahora voy a moverlo más un poquito. En este caso, como es una imagen y son colores, lo que puedo fácilmente aplastar, no ocurre nada en este caso, ¿verdad? Ya que solamente son paletas de colores. Ok. Ahora me alejo, creo otra figura para poder introducir la tela, ¿verdad? Lo único que voy a hacer es duplicar esta figura, voy a apretar Alt, arrastro abajo y tengo otra figura. Lo que voy a hacer es mover para ubicar en otro lado, poder ver también. Disminuyo el tamaño de la figura, la tela coloco sobre la figura, clic derecho, crear máscara de recorte. Y por último, voy a hacer mi fondo. O sea, yo utilicé esta imagen, que en teoría sería la imagen que me inspiró para poder crear este hermoso vestido. Ahí, agrando lo que pueda. Ahí yo lo voy a dejar hasta ahí nomás y le quiero hacer como un fondo en color. Quiero que tenga como unos bordes en color azul marino. Que lo único que voy a hacer es crear una forma. Luego de crear la forma, a la forma le voy a dar el color. Antes de dar el color voy a mandar abajo para que pueda tomar el color porque no tomé antes. Ahí. Hago clic, me voy en este cuadradito de los colores y ahí me sale
el cuentagotas y voy a tomar este azul por ahí. Tomo el azul y le doy OK. Y este es el color que quiero que tenga de fondo. Esta imagen está muy nítida, entonces lo que hace es, se me mezcla con la imagen, entonces lo que voy a hacer es desenfocar. Voy a filtro, desenfocar, desenfocar gaussiano, me va a aparecer esta ventana y le voy a dar el desenfoque de acuerdo, o sea, como yo, ahí por ahí. No quiero que se vea tanto, pero tampoco no quiero que se pierda la información. Ahí más o menos. Ok, yo le doy un desenfoque y no llama tanto. Incluso puedo desenfocar más, le voy a dar nomás doble clic al filtro que se formó acá abajo y le voy a aumentar más nomás. Ahí, okay. Ahí tengo un fondo más difuminado. Estas figuras que yo creé tienen trazos, los círculos tienen trazos y no quiero que aparezcan con trazos. Voy a seleccionar solamente los círculos, ambos círculos, y me voy a ir a la figura, tengo que seleccionar la figura y acá donde dice trazo le voy a dar negativo. Y ahí tenemos la figura sin fondo. Ahora lo único que faltaría es arreglar esta imagen, que aquí hay unas partecitas, voy a seleccionarme en el negro, la herramienta pincel, y ahí voy a ir adicionando más imagen. Bueno, evidentemente esto ya no es, entonces le borramos. Puedo acercarme para poder ver mejor. Ahí, más o menos. Me alejo nuevamente. No importa que no sea así demasiado perfecto, pero tampoco demasiado feo. Bueno, por ahí. Ahí es salvable. Por último, voy a agregar la palabra, el título del trabajo, que es el mood board. Voy a crear una nueva capa acá en este signo más que aparece en el texto. Vamos a agregar primero que nada una nueva capa, vamos a signo más que aparece aquí, luego vamos a agregar la barra de las herramientas, en la letra T, vamos a hacer un clic, luego vamos a hacer un clic sobre, sobre el espacio donde queremos que se cree el texto y vamos a escribir el título que es mood. Ustedes pueden elegir el tipo de letra, el tamaño, la posición, eso ya es libre decisión de vosotras y vosotros. Ahí quitar un poco el espacio, letras, cambiar la letra más gruesa. Allí. Y después también esta figura tiene un trazo todavía, y lo voy a quitar. Selecciono la herramienta, primero en la capa donde está la figura, me voy a la herramienta y luego elimino el trazo. Luego ya tengo que eliminarlo. Ahí. Y ahí está el trabajo. Esto es todo lo que hay que hacer. Ahora lo que vamos a hacer es exportar el trabajo, vamos a ir a archivo, guardar como, y vamos a guardar como PDF. Guardar como PDF. Y vamos a escribir el nombre del trabajo. Le damos a guardar. Vamos a poner calidad, impresión de alta calidad, tamaño de archivo más pequeño. Acá vamos a darle clic, conservar capacidades de edición de Photoshop e incrustar miniaturas. Vamos a ver la compresión, que esté entre 150 a 300, también puede decir acá. La calidad de la imagen vamos a poner media. Y eso es todo. Le vamos a dar guardar PDF. Ok. Y ahí está guardando el PDF y ya está listo. Y eso es todo, niños y niñas. Nos vemos el día del examen y para quienes tengan dudas con alguna de las partecitas o alguna de las herramientas, que no duden, o sea, no duden en escribirme. Estoy